Mateo capítulo 12, versículo 30. Jesucristo, el Señor de señores, dijo: el que no está conmigo está contra mí, el que no recoge conmigo desparrama. Oremos. Bendice tu palabra. Honra la palabra de Cristo para la salvación de almas y la edificación de tu pueblo. En Jesucristo. Amén. En su ministerio, Jesús sanó a un hombre ciego y mudo, poseído por un demonio. Este hombre no podía ver lo que Dios revela de sí mismo en la creación, no podía alabar a Dios ni expresar sus pensamientos audiblemente. Jesús sanó a este hombre de manera que ahora él podía ver y hablar y alabar a Dios. Las multitudes asombradas por este milagro decían: ¿acaso no es este el Hijo de Dios? El título Hijo de Dios se usa en el Antiguo Testamento para identificar al Mesías, al Cristo prometido. Él se sentaría en el trono de su padre David. Según Ezequiel capítulo 34, versículos 23 y 24, el Mesías vendría a apacentar al pueblo de Dios. Mateo 24, versículos 41 y 42, nos muestra que los judíos entendían que el Mesías prometido salvaría al pueblo y que éste sería el Hijo de David. Estando reunidos los fariseos, Jesús les hizo una pregunta: ¿cuál es vuestra opinión sobre el Cristo, sobre el Mesías prometido? ¿De quién es hijo? Ellos dijeron: de David, del rey David. Asombrados por la sanidad milagrosa obrada por Jesús, no debe sorprendernos que las multitudes dijeran: ¿acaso no es este el hijo de David? ¿No será este el Mesías? Por otra parte, la reacción de los fariseos fue diferente. Versículo 24 dice que cuando los fariseos oyeron, dijeron: este no expulsa los demonios sino por el diablo, el príncipe de los demonios. Esta reacción negativa de parte de los fariseos no fue nada nuevo. Consideremos en primer lugar las palabras de Jesús en el contexto original en que se dijeron. Las palabras de Jesús en el contexto original que se dieron. Según Mateo capítulo 12, versículo 2, los fariseos se habían quejado porque los discípulos de Jesucristo desobedecieron las reglas que ellos mismos habían establecido sobre el día de reposo. No Dios, ellos. Versículo 2, y cuando lo vieron los fariseos les dijeron: mira, oye, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Otra vez, en los versículos 9 al 14, los fariseos se disgustaron porque Jesús no solo quebrantó sus reglas, sino que demostró que lo que él hacía no violaba la ley de Dios. En el versículo 14 vemos que los fariseos aparentemente llegaron a odiar a Jesús. Pero cuando los fariseos salieron, se confabularon contra él para ver cómo podrían destruirlo. Tomaron consejo contra él. ¿Usted ve? Se está manifestando el odio y resentimiento que le tenían, por no decir también la envidia. Observen, estos hombres se preocuparon porque Jesús violaba sus reglas, pero no estaban preocupados por su propia violación del mandamiento de Dios en Éxodo 20, versículo 13, donde se declara: no matarás. Su enojo y el odio que sentían hacia Jesús mostraba que habían matado al Señor en sus corazones.
En otra ocasión Jesús le dijo a los escribas y a los fariseos, ¿habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás? Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga raca, es decir, estúpido. Y a veces usamos la palabra estúpido, no sabemos de lo que estamos diciendo. Pero significa necio, falto de inteligencia. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado, hay un problema aquí en el corazón, con su hermano será culpable ante la corte divina, por cierto. Y cualquiera que diga raca o estúpido a su hermano será culpable delante de la corte suprema. Y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22. El odio que los fariseos tenían afectaba su juicio. El odio afecta nuestra percepción, nuestro juicio. No nos deja entender o ver las cosas como realmente son. El odio que estos hombres sentían hacia el Señor era tan fuerte que afectó su juicio. No vieron ni querían ver ni reconocer la obra del Espíritu Santo tan obviamente desplegada en la expulsión de aquel demonio y la sanidad del mudo y de aquel que no podía ver. ¿Quiénes de ustedes aquí están en esa condición? Ellos no quisieron reconocer que la curación del ciego y mudo era una evidencia contundente de la identidad de Jesucristo como el Mesías. Por tanto, idearon otra explicación. Mateo 12, 24, pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron, este no expulsa, aquí está la explicación de ello. Este no expulsa a los demonios sino por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Es decir, estaban pecando contra el Espíritu Santo. Estaban atribuyendo la obra del Espíritu al diablo. Aquí tenemos dos grupos de personas. Las multitudes que piensan que posiblemente Jesús sea el Mesías y piensan que por esto son neutrales. Y los fariseos que acusaban a Jesús de ser socio del diablo. Es posible que Jesucristo haya oído algo de lo que estas personas decían, pero Mateo parece enfatizar la omnisciencia de Jesús, pues en el versículo 25 dice, y conociendo Jesús sus pensamientos. Yo no puedo conocer vuestros pensamientos. Algunos de ustedes a veces dejan como algo y uno puede tal vez más o menos pensar algo. Pero ninguno de nosotros podemos estar seguros de que eso es lo que ustedes están pensando. Pero Jesús no necesitaba que nadie le dijera nada, le informara nada sobre los pensamientos y los sentimientos y deseos del corazón del hombre, porque Él como Dios lo sabía todo. Juan 2:25 dice que Jesucristo no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. En Jeremías 17:10 Dios nos advierte, yo el Señor escudriño el corazón, pruebo los pensamientos. Tú ves, en ese nivel, en esa situación, tú y yo estamos en la misma situación. Tú no puedes esconder tus pensamientos delante de Dios, tu Creador, ni yo tampoco. Todo está descubierto y desnudo ante aquel
a quien tenemos que dar cuenta. Dios conoce tus pensamientos, Él escudriña tu corazón, Él sabe si tú lo amas con todo tu corazón y con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, o si eso no es así. Él sabe si tú lo odias, si te aburre su palabra, si amas más bien tu propia comodidad, tu propio placer más que a Dios. En su respuesta a los fariseos, Jesús reconoce que hay un diablo y que este diablo llamado Satanás tiene un reino y se llama el reino de las tinieblas. De hecho, si tú has sido trasladado al reino del Hijo de Dios, tú estás. Si tú no has sido trasladado al reino del Hijo de Dios, tú estás en el reino de las tinieblas. Mira dónde tú estás hoy. Tú crees que tú conoces mucho porque tú has leído mucho. Tú crees que sabes mucho porque tú conoces mucha gente que sabe mucho y que te han enseñado mucho. Tú podrás saber mucho, podrás tener una cabeza que podrás contener todos los libros de la Biblioteca Nacional del país. Y si tú no estás en el reino de Cristo, tú estás en tinieblas. Efesios 2, del 1 al 3, nos indica que este reino de las tinieblas es un reino de muertos ambulantes, zombies. Me estoy exagerando un poquito, pero más o menos la idea. ¿Te has visto los zombies? Pues esa película no me agrada ni me llama la atención, al contrario, qué feo. Y después empiezan a comerse a todo el mundo. ¿Quién quiere ver tal cosa? Pues tú eres un zombie. No, peor que eso, tú estás muerto espiritualmente. Aunque vives, estás muerto. Estás muerto. Estás en el reino de las tinieblas. Dice Efesios 2, 1. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, el diablo, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Si tú eres un hijo de desobediencia, si tú no vives para obedecer la ley de Dios, si tú sigues tus propias reglas, pasando por alto la ley de Dios, hay un espíritu diabólico que obra en ti. Si tú andas según la corriente de este mundo, entonces tú andas conforme al príncipe de la potestad del aire. Este es el espíritu que obra en los hijos de desobediencia. Por causa de tu propio corazón corrupto y la influencia que el diablo ejerce sobre tu mente y tu corazón, tú vives en las pasiones de la carne. Es decir, vives satisfaciendo los deseos de tu carne, de tu propia mente. La mente tiene sus deseos. Y por lo tanto, eres no solo hijo de desobediencia, sino que tú eres un hijo de ira. Juan 3:36 dice que tú estás bajo esta ira de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Hoy en esta mañana, aunque tú no lo sientas o lo percibas, la ira de Dios está sobre ti. De ahí que muchas veces no puedes entender ciertas cosas. Y en otros casos, la ira de Dios está sobre ciertas personas al punto de dejar que se entreguen
a los deseos corruptos de su carne, a hacerse daño a sí mismos, a hacer actos vergonzosos, a verse como animales. Hay hombres que parecen perros. Siempre buscando para ver si está la perra por ahí, en su tiempo. Ven a las mujeres y las ven como un objeto de explotación. ¿Te sentirías bien que otros vean a tu hija de esa manera? Dios los entrega a esas cosas. Nuestra nación, en muchas partes, triste y lamentablemente, está bajo la ira de Dios. Se entregan a hacer actos vergonzosos con sus cuerpos. Y el fruto de eso lo matan sin misericordia. ¿Hasta dónde hemos llegado con toda inteligencia, información, educación y tecnología? A ser más crueles, más violentos. Ese es el hombre sin Dios. ¿Y tú crees que eres mejor que ellos porque vives en un hogar cristiano? No, es que Dios por su Espíritu y su palabra y otras cosas detiene que tú no llegues a manifestar lo que realmente eres. El que cree en el Hijo tiene vida eterna y lo que todo eso implica y significa, pero el que no obedece, la ira de Dios permanece sobre él. Hay innumerables cosas que se podrían decir sobre la ira de Dios para tratar de convencer tu conciencia, pero no tenemos tiempo. ¿No te has dado cuenta de estas realidades? La Biblia explica esto en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4. Dice, si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio y la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios, el mismo Dios. Aquel ciego que Jesucristo sanó estaba en un reino de tinieblas. Aquel ciego que Jesucristo sanó estaba en un reino de tinieblas físicas, no podía ver, pero también estaba bajo el control de un demonio. Oiga bien, el demonio tiene la capacidad para cegar, como también para que tú no oigas, para que también tú no hables. Amigos, si Jesucristo no te ha salvado, tú estás en un reino de tinieblas espirituales. El diablo te mantiene ciego en un sentido espiritual. Tú no percibes que la Biblia es la palabra de Dios. Tú no percibes que las cosas que se dicen allí son realidades. ¿No ves que tienes que dar cuenta a Dios? ¿No percibes que todas tus actividades son las actividades de personas espiritualmente muertas? Tú sigues la corriente de este mundo, la corriente de los que viven según sus propios deseos. Aun si vas a la iglesia o haces obras religiosas, las haces para sentirte mejor, para sentirte que eres una buena persona o que eres alguien. No haces estas cosas porque amas a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El amor que tú profesas sobre Dios o el amor que tú profesas a Dios no es verdadero. No lo es porque ese amor te deja olvidarte de Dios, te deja pasar por alto su ley, te deja hacer lo que te da la gana, cuando te da la gana, como te da la gana. Pero tú no estás buscando agradar a Dios, sino tu mente y tu corazón.
Jesucristo ejecutó milagros de sanidad física que fueron vistos por testigos oculares como una ilustración de esto, de lo que había venido a ser en el reino espiritual. En pasajes bíblicos como Isaías 42, versículos 6 y 7, vemos que la sanidad de ciegos fue obra del Mesías prometido por Dios. Dice el pasaje: yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré, y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. ¿Para qué? Para que el Mesías abra los ojos de los ciegos, para que saque de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Los fariseos se glorificaban en su conocimiento de estas profecías. Sin embargo, su odio por Jesucristo era tal y su pecado les había cegado de tal forma que no veían que Jesucristo cumplía con estas profecías. ¿Se dan cuenta? Su odio, resentimiento afectaba su juicio. No les dejaba ver que Jesús era el Mesías que ellos necesitaban para ser salvos de sus pecados. El Mesías era el ungido de Dios. Ese título Cristo es indispensable. Sin ese título y sus funciones, tú, ni yo, ni nadie puede ser salvo. El Mesías fue ungido, el ungido de Dios. Simbólicamente, en el Antiguo Testamento se unían personas para un oficio, para realizar una obra. Pues aquí, Dios, por medio de su Espíritu que descendió sobre el Mesías, ungió a Jesucristo para la función del ser el Cristo, para asumir el oficio del gran profeta que enseñaría al pueblo la verdad acerca de Dios, de la salvación, de la condición en que está el hombre y cómo el hombre puede ser rescatado. Él fue ungido para asumir el oficio de sumo sacerdote, para él presentarse delante de Dios, para ofrecer un sacrificio, el sacrificio de sí mismo, y esto a favor de pecadores. Él fue ungido no solamente como profeta, sacerdote, sino también como rey. ¿Para qué? Para asumir su oficio de rey soberano. ¿Qué haría él? Él libraría a su pueblo de las garras del diablo y del poder del pecado, como hizo con aquel ciego y mudo. Por el odio de sus corazones pecaminosos, por su ceguera espiritual, los fariseos, aunque vieron los milagros de Jesús, prefirieron atribuirlo a sabiendas. Pero su juicio estaba mal. El odio, el sentimiento, la envidia. Atribuyeron los milagros del poder de Cristo al diablo. El pecado imperdonable. En vez de reconocerle como el verdadero hijo de David, el Mesías prometido, le vieron como un aliado del diablo, haciendo las cosas con el poder del diablo. En vez de reconocerle como el verdadero hijo de David, el Mesías, no lo hicieron. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? Lo dejó así, no tuvo misericordia porque pasó a corregirles. En Mateo capítulo 12, versículo 29 dice: ¿y cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y sacar sus bienes si primero no lo ata? Entonces saqueará su casa. Aquí Jesucristo confirma que hay dos reinos: el reino de las tinieblas o de los demonios y el reino de Dios,
en el cual el Señor Jesucristo es el Rey. Ahora bien, hay algunas personas que creen que hay un reino del bien y el reino del mal. Un reino de luz, un reino de tinieblas. Para estas personas, las luchas que se ven en el mundo representan la realidad de estos dos reinos iguales, que constantemente luchan el uno contra el otro. Esa filosofía es antibíblica. La Biblia no enseña que hay dos reinos iguales. En este pasaje Jesucristo enseña claramente que el Mesías es más fuerte que Satanás. Por eso es el que tiene poder sobre el diablo. En Mateo 12:28 Jesucristo dijo, pero si yo expulso, Jesús está explicando, está corrigiendo, pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Cómo es eso de que Satanás se va a dividir a sí mismo? Eso no tiene sentido. Una casa dividida no podrá prevalecer. Según el Señor Jesucristo, el reino de Dios, el reino de el Mesías prometido, había llegado a estas personas, pero ellos no querían reconocerlo. Ellos pretendían que Jesucristo usaba el poder del diablo para hacer sus buenas obras, pretendían. Jesucristo mostró que tal sugerencia era absurda, era realmente blasfema. Mateo 12, versículos 26, 27, y conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no podrá mantenerse en pie. Y si Satanás expulsa, Satanás está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Viene el diablo, dice a los demonios, cura a esta persona, sácala de su problema, hazle bien. Si hace eso, pierde a ese súbdito, pierde a ese seguidor. Pero eso es algo absurdo. Satanás no va a hacer eso, al contrario. Si un demonio no es suficiente, entonces envía 6 más o 7 para que la situación sea peor y esa persona no sea librada de las tinieblas ni de su reino. Una casa dividida no prevalecerá. Queridos hermanos, escúchenme bien. Esta iglesia aquí dividida no prevalecerá. La iglesia es la casa de Dios. Por consiguiente, como tal, hay reglas que observar. Y si esa clase ha de prevalecer, esa iglesia local, tiene que mantenerse unida, no en la mentira, no en el pecado, no en la hipocresía. Es Jesucristo que dijo, una casa dividida no prevalecerá. Y conociendo Jesús sus pensamientos, yo no los conozco, yo no sé cuáles son tus intenciones, pero Jesús sí. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí no se mantendrá en pie. Si Satanás se expulsa, Satanás está dividido contra sí mismo. Su reino no va a poder estar en pie. Jesucristo no solo corrige a los fariseos, sino que también procede a instruir al pueblo, a las multitudes que estaban oyendo este diálogo. Versículos 29 y 30 dice, ¿y cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes? Si primero no lo ata, entonces saqueará su casa. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Con estas palabras el Señor da a entender que Él es el hombre fuerte, que Él es el que ha venido, que Él es el Rey soberano y que como tal Él tiene poder para vencer a Satanás y destruir su reino. Y esto es así porque su poder es omnipotente. Él puede amarrar a Satanás, lo que tú y yo no podemos hacer porque no podemos amarrar un espíritu, no podemos encadenar un espíritu, pero Dios sí. Él puede amarrar a Satanás, es decir, limitarlo, y luego saquear su casa.
puede rescatar sus cautivos, sus súbditos, puede hacer que estos ciegos vean, puede librarlos del reino de las tinieblas y trasladarlos a su reino. Y esto mismo es lo que el Señor Jesucristo ha hecho, Él hace y Él hará. Por tanto, Él es el Salvador que todos necesitamos, que los fariseos necesitaban, que tú necesitas. Pero no pasemos por alto que hay un conflicto cósmico entre estos dos reinos, el reino de Cristo y el reino de las tinieblas. Y en esta guerra cósmica no hay tal cosa como neutralidad. Suiza no existe. ¿Usted quiere ser neutral? Usted va a Suiza y se lleva todo el dinero que usted tenga, si tiene algo. Yo soy neutral. Jesús dice, en este asunto no hay neutralidad. El que no está conmigo, está contra mí. El que no recoge conmigo, desparrama. Es interesante observar que aunque Jesús hablaba directamente con los fariseos, Jesús aparentemente tiene en mente a las multitudes también. Observen, las multitudes en el versículo 23 no decían, ya que este es el Hijo de Dios. Debemos darle toda nuestra lealtad. No, ellos no dijeron tal cosa. Ni dijeron, debemos someternos a Él como nuestro rey legítimo. No, lo que ellos decían era, ¿acaso no es este el hijo de David? Sin embargo, Jesús advierte a los fariseos y a las multitudes y a todos que no hay neutralidad. Cada uno de ellos tiene que escoger estar con Cristo o en contra de Cristo. Jesús no necesita el favor o la simpatía de las multitudes, Él era el rey. La gente tenía que seguirlo a Él como sus súbditos, no como ellos deseaban, sino como Él dicta en su palabra. Tenían que reconocerle. Y si no lo reconocían, están en el grupo opuesto, en el reino de las tinieblas, en el grupo que lucha contra Cristo. Habiendo considerado las palabras de Jesús en su contexto original, ahora veamos tres aplicaciones para nosotros. En primer lugar, las palabras de Jesús nos dividen en dos grupos. Esta mañana aquí hay dos grupos. A mí no importa que usted venga de martes y se llame marciano. No. O que usted venga de una de esas islas en el Caribe. No. Existen dos grupos. Delante de Dios existen dos grupos. Delante de Jesús, dos grupos. Solo dos grupos. El grupo de fariseos y las multitudes y el grupo de los súbditos del Señor Jesucristo. El grupo de los fariseos y las multitudes desparraman. El grupo del Señor Jesucristo, es decir, los súbditos de Él que le sirven, que creen en Él, que le obedecen, son los que recogen con Él. En cuanto a esto, ninguno puede ser neutral. Ninguno puede ser neutral porque el mero deseo de permanecer neutral es un rechazo a las demandas de Dios sobre nosotros. El que no es un súbdito de Jesucristo está contra Él. El que no está conmigo, eso es claro, te lo está diciendo hoy. Vete entre las multitudes o ve tu persona entre los fariseos. Porque eso es lo que está pasando aquí. O tú eres fariseo o estás en las multitudes. Y Jesús es bien claro y te dice a ti, si tú no estás conmigo, estás contra mí. El pensamiento quiero permanecer neutral equivale al pensamiento no quiero que el Señor Jesucristo reine sobre mí. Las palabras de Jesucristo nos enseñan claramente que hay un reino legítimo. ¿Cuál es él? Su reino. Su reino espiritual. Cualquier persona que no se somete a este reino y a Jesús como rey es un rebelde contra él y contra su gobierno legítimo. Lo más probable es que hay algunos aquí cuyos padres son cristianos, que son
como las multitudes a las cuales el Señor Jesús habló. Ustedes no son como los fariseos que querían destruir a Jesús, sino como las multitudes que decían, ¿acaso no es este? ¿Será o no será? Whatever will be, will be. ¿Acaso no es este el Hijo de Jesús? Ustedes no se oponen abiertamente a Jesús, más bien piensan que Él es un buen hombre, un buen maestro. Y Él es bueno como maestro. Y que es bueno que sus padres, no tú, tus padres amen a Jesús y sigan al Mesías. ¿Por qué? Yo viví o vivo en un hogar cristiano y esto, me ha traído cosas buenísimas. El matrimonio, no perfecto de mis padres, pero es un buen matrimonio. Mis padres se aman el uno al otro. En casa tenemos un gobierno y un hogar ordenado, placentero y feliz. Amigo, tú piensas que esta actitud y postura muestra tu neutralidad ante las alegaciones, obras y demandas de Cristo. Pero amigo, si tú no te sometes a sus demandas y a su gobierno, entonces estás contra Cristo. Boyce tiene razón al decir que si el reino de Jesús ha llegado a tu vida, y si la demanda del reino es que el pueblo de Dios se someta a la autoridad y al reino de Él como rey, entonces la neutralidad es imposible. Puede que pienses que no te importa quién sea Jesús, sea una cosa o la otra. Pero amigo, si no estás a favor de Él, sometido a Él, en realidad tú te opones a Él. La razón para esto es que Jesús siempre exige una decisión. Él requiere una sumisión deliberada a su gobierno. Una sumisión deliberada a su gobierno. Si no nos sometemos a su gobierno, a su autoridad, a sus normas, estamos contra Jesús. Él nos llama entonces a negarnos a nosotros mismos y a tomar la cruz y a seguirlo. Si no nos sometemos al gobierno de Jesús, no somos de Él. Si no somos de Él, entonces estamos contra Él, resistimos su autoridad y su gobierno. La observación de Brodus, el comentarista bautista del sur, en este momento es oportuna. Él dice, los hombres piensan con frecuencia que no se oponen al servicio de Cristo, aunque no se ocupen de Él, aunque no le hagan caso. Que son neutrales porque no se oponen a la religión de otros, aunque ellos mismos no sean personalmente religiosos. Pero por la naturaleza del caso, esto es imposible. La neutralidad aquí no es neutralidad, sino ponerse al lado del enemigo. La indiferencia aquí no es mera indiferencia, sino oposición. El mero no creer y no obedecer es aún resistencia y rechazo. Es tal la naturaleza del Evangelio en cuanto a sus ofertas y sus demandas que no puede tolerar ninguna indiferencia. Sí, merece nuestro respeto, merece nuestra recepción entera y cordial. Si no estamos cediendo a Cristo de todo corazón, realmente no estamos cediéndole en nada. La pretendida neutralidad, mientras hay verdadera hostilidad en el corazón, puede ser aún más ofensiva y a veces es más perjudicial para el alma en su influencia que la oposición abierta. Tu supuesta neutralidad o indiferencia solo muestra que estás luchando contra Jesús. Muestra que realmente lo profundo de tu corazón, tú no quieres que Él gobierne sobre ti. Tú no quieres que Él gobierne tu corazón, que gobierne tu mente.
Como otro dijo, no es necesario ponerse a Cristo para estar contra Él. Solo es necesario no estar con Él. El individuo que no pertenece a Dios es enemigo de Dios. Romanos 5:10. El individuo que no es hijo de Dios a través de Cristo está en rebeldía contra Él. Aún más, si tú no recoges con el Señor Jesucristo, tú desparramas, desperdicias. Es decir, a través de tu vida e influencia, tú atraes a otros a Cristo o los ahuyentas de Él. ¿Tú sirves a Jesucristo o sirves al diablo en su lucha contra Jesucristo? Lo que nos lleva a la segunda aplicación. La primera aplicación, las palabras de Jesucristo nos muestran que hay solo dos grupos: los que recogen y los que desparraman, los que siguen a Cristo o los que están contra Él. La segunda aplicación se dirige a los que desparraman o luchan contra Él. Todos nosotros nacimos en este grupo. Efesios 2, versículos 1 al 3. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Andábamos en otro tiempo según la corriente de la carne, conforme al príncipe de la potestad del aire, y éramos por naturaleza desobedientes, hijos de ira como los demás. Así todos nacemos. Y por eso somos todos hijos de ira hasta que Cristo nos libra del poder de las tinieblas. Vivíamos en las pasiones de la carne. ¿Te explicas ahora, cuando crecías, por qué buscabas las cosas pecaminosas y las justificabas? Yo era uno de esos. Era un joven cristiano, entre comillas. Pero vivía para las pasiones de mi carne y los deseos de mi mente. La chica de la escuela, el pastor no buscaba cualquiera, estaba buscando a la bailarina. Bailaba el son de los Beatles. Y los pantalones, ya usted sabe, tipo campana. Y la camisa, usted sabe, se acuerda que bola por todas partes. Y era presidente de la iglesia, presidente de los jóvenes. Oiga bien. Eso es vergonzoso. Vivía en las pasiones de mi carne. Quizás las pasiones cambian de persona en persona, pero lo importante es que son los deseos de la carne y de la mente. Seguimos los deseos de nuestro corazón corrupto en vez de obedecer la voluntad de Dios y sus mandamientos. Isaías 53:6 describe lo que somos estando fuera de Cristo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartábamos cada cual por su camino. El hombre anda guiado por la corriente y los principios de este mundo que se oponen a Dios. Anda conforme a los designios del príncipe de las tinieblas, de la potestad del aire, el diablo, ese espíritu que está obrando en ti la desobediencia. Y como tal, el hombre es súbdito del reino de las tinieblas en que Satanás y los demonios reinan. Si el hombre muere en esa condición, tengo noticias para ti, terminarás en el infierno. Hoy en día la gente quiere ir al universo. Un cohete de eso. Ahora están trabajando en una situación, bueno, han estado trabajando por un tiempo, para que se pueda uno vivir allí en una de esas estaciones en el universo. ¿Te gustaría ir al universo si pudieras ir y te garantizaran que no te iba a pasar nada, que ibas a poder ir y volver?
te digo que lo que vas a ver es oscuridad completa. Sales de la nave espacial y todo es oscuro. El universo. Pero hay mucha gente que quiere ir para allá, que paga millones de dólares por ir para allá. Un día, Dios le va a dar a todas esas personas lo que quieren. Y Él no va a necesitar una nave espacial. En el universo, literalmente, hay un lugar que se llama infierno, esperándote. Y no se necesita una nave espacial. ¿Tú has visto esos programas? Que la gente se desintegra. Y de momento aparece en otro sitio. Así porque sí. No va a haber desintegración. Dios va a levantar tu cuerpo, lo va a unir a tu alma y por su poder te encontrarás en el infierno. Y no hay naves espaciales de allí para acá. Todo lo que hay allí es tinieblas. Y si fuera tinieblas se podría tal vez vivir, pero es que hay tormentos. ¿Tú no entiendes lo que te está esperando? Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el infierno. Y tú no podrás decir, no, yo soy el sobrino de, o el hijo adoptivo de, o el nieto de, o la hija de el pastor Piñero. Hay un solo ticket al cielo. Ese es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. La única manera de salvar al hombre de este reino y su fin es resucitándole de la muerte espiritual. Oran ustedes mientras la palabra de Dios está siendo predicada, porque la oración eficaz Dios la escucha. Oran ustedes porque la predicación del Evangelio llegue al corazón de estas personas que están en tinieblas, para que Dios los atrape, los atraiga a sí mismo con cuerdas de amor y de gracia y los traiga al reino de su amado Hijo. Este no es un parque. Aquí venimos a clamar a Dios, a pedir que Dios tenga misericordia de nuestros hijos, de nuestros familiares, que no permitan que el diablo siga entenebreciendo sus mentes y finalmente los lleve al infierno. Solo la gracia de Dios puede obrar salvación. Abre tus ojos para que veas a Cristo, de tal forma que aquel que antes te parecía un personaje raro, imaginario, ahora por los ojos de la fe lo puedas ver como lo que es en verdad el Dios hombre, el único mediador entre Dios y el hombre, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que mediante el sacrificio de sí mismo en la cruz, ahora ofrece completa salvación. Ahora lo ves como aquel que vivió una vida perfecta, una vida de obediencia a la ley de Dios, a favor de pecadores como tú y yo. Mi amigo, y eso mismo es la realidad. Y es a través de esto que Dios salva. Cuando Dios dé luz a tus ojos, verás por la fe la credibilidad de la palabra de Dios. Verás que tú eres rebelde, un miserable, que luchas contra el gobierno legítimo de Cristo. Cuando Dios abra tus ojos, te darás cuenta que tus pecados de indiferencia son crímenes y que Jesucristo es el único que puede salvarte. Cuando la gracia de Dios abra tus ojos, tú verás que la persona de Jesucristo y la salvación que hay en Él son la perla de gran precio, por la cual te conviene venderlo todo lo que tienes para obtener esa perla.
Tú odiarás tus pecados y amarás a Cristo, te volverás de tu pecado, de tu propio camino a Dios y sus caminos, y irás en pos de sus caminos, te aferrarás al Señor Jesucristo. Aquel que es el único que te puede dar vida. Solo la gracia de Dios te puede salvar, pero Dios por su gracia hace esta obra por la fe. La fe es un don de Dios. ¿Cómo se otorga la fe? La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Cristo. Pide a Dios que te haga oír la palabra de Cristo. No dejes de asistir a la iglesia de Cristo, donde se predica la palabra de Cristo. Pero no dependa solamente de eso. Adquiere una Biblia, léela en tu casa con frecuencia, clama a Él, a Dios que te dé luz, que te permita ver el mundo de realidades espirituales que te rodean, que ahora no puedes ver, que te permita ver la hermosura de la persona y obra de Cristo, y que por medio de ese conocimiento Él te dé la fe para creer en Jesucristo y arrepentirte de tus pecados. Amigo, clama a Dios como aquellos ciegos que decían a Jesús: Hijo de David, ten misericordia de mí. Acude a Jesucristo, pues Él dijo en Juan capítulo 6, yo soy el pan de vida, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí nunca tendrá sed. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y aquí está la bendita promesa: y al que a mí viene, arrepentido, creyendo en mí, en mi palabra, de ningún modo lo echaré fuera, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Finalmente, concluiremos con unas palabras breves para los que están en el grupo que recoge con Jesucristo. Jesús dijo en Mateo 10, 32 y 33, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, si en verdad somos de Cristo, debemos proclamar a otros nuestra lealtad a Él, incondicional, absoluta. Debemos proclamar su poder salvador. Aún más, nuestro compromiso a Él debe ser evidente. Nuestro mensaje, carácter, vida, influencia debe de dirigir a los hombres a Cristo. En Mateo 5, versículo 13, 16, Jesucristo dijo: vosotros sois la sal del mundo. Iglesia, ¿qué sois? Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se ha vuelto insípida, te están mezclando con el mundo, bailando con el mundo, cantando como el mundo, ¿con qué será salada otra vez? Ya para nada sirve, solo para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Iglesia, vosotros sois la luz del mundo. Entonces, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Dios y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. He aquí para aquel que recoge con Jesucristo. No pasemos por alto las oportunidades que Dios nos da para ser luz y sal. No hagamos paces con el mundo ni con nuestro pecado. Esto es una guerra hasta la muerte. No nos olvidemos que la gente debe poder percibir que todo lo que hagamos, que todo lo que hacemos, a quien le debemos nuestra lealtad es a Jesucristo. Tampoco debemos olvidar que nuestra conducta, nuestras palabras, nuestro porte, nuestra actitud, la forma en que nos vestimos, sirve para recoger o desparramar. Sirven para atraer a las personas a Cristo o para ahuyentarlas de Él. Si recogemos con Cristo, nuestras acciones mostraremos o mostrarán a los pecadores cuáles son sus responsabilidades para con Dios.
Les mostrará el gozo que hay en el verdadero servicio a Cristo. Mostrará que en verdad amamos a Dios, que nos deleita en pensar en Él, hablar de Él. Nos deleitamos en Él. Demostrará que todo lo que hacemos lo hacemos por amor a Dios. La gente que nos rodea debe poder ver siempre que lo más que nos anima, nos estimula y nos despierta son las cosas que tienen que ver con su reino y con Cristo. Iglesia, ¿recoges tú con el Señor? ¿O algunos de ustedes están desparramando? Si no nos cuidamos, si no cuidamos nuestro corazón, nuestra mente, y velamos por nuestras acciones, hermanos, vamos a terminar resistiendo al Espíritu Santo. Resistiendo la obra del Señor. ¿Y sabe lo que el Señor va a hacer si tú eres un verdadero hijo de Dios? Espéralo. Tarde o temprano serás disciplinado. Espéralo. El Señor sabe cómo disciplinar y quiere disciplinar y cómo disciplinarlo. Porque Él quiere llevarte a la gloria. Si estás con Él, entonces recoge con Él. No desparrames. Oremos.